Señor Manuel, ¿por qué han decidido ir hoy a Sant Jaume? Pues hemos decidido porque habíamos pedido una entrevista con el presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, y nos han contestado diciendo que tenían poco tiempo para podernos recibir, por lo cual nos mandaba a Sanidad que nos recibiera el señor Estray. Nos llamaron, pero nosotros con el señor Estray no tenemos nada que hablar porque hemos hablado 40 veces. Necesitamos hablar con alguien que nos pueda resolver el problema y además que se entere de primera mano el problema que tenemos, que es que aparte de dejarnos el CAP de la Guinahueta público vacío, van a pagar a un centro privado como son las Carmelitanas 50 millones al año con el dinero de la gente, que hay mucha que no puede llegar, y con los impuestos de estos van a pagar a un servicio privado. ¡Alcalde de la Guinahueta! ¡No hay licencias! ¡Alcalde de la Guinahueta! Nos dicen que entremos 3 personas. Que de momento nos reciben a 3 personas. Vamos a ver lo que nos dicen y ahora bajamos, ¿vale? Enseguida estamos con vosotros. Estamos con vosotros, compañeros. Sí. Carmelitanas, no. Guinahueta, Hemos expuesto todos los problemas que existen en el CAP de la Guinahueta. Todos los problemas que existen en el CAP de Horta. Todos. Él dice que los conoce, pero que no acepta. Él dice que conoce la situación y que no está tan mal como nosotros decimos. Nosotros exigimos reunirnos con personas que realmente tengan capacidad para poder decidir. Eso es lo que le hemos exigido y eso es lo que nos contestará, según él, en breves días. Cuando lo tengamos, decidiremos o decidiráis entre todos lo que tenemos que hacer. No simplemente nos ha cogido el escrito y ha dicho que conoce la situación del CAP de Horta y que es muy bonito, que venga allí y lo vea, No podemos renunciar, ¡Joder, callaros! Si ahora no lo enteramos. No podemos renunciar de ninguna manera a las urgencias de Guinahueta. No podemos renunciar de ninguna manera. Tenemos que seguir luchando. Esta gente tiene que comprender que nosotros tenemos la necesidad de tener las urgencias en Guinahueta y no en el CUAD de Horta. El CUAD de Horta, que vayan ellos. A partir de este momento, hasta el viernes, que os esperamos otra vez, y pasar el boca a boca y venir todos el...